Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de noticias y entretenimiento que, créanme, nunca los decepciona. Hoy tenemos un tema que nos ha dejado a todos boquiabiertos, algo que verdaderamente nadie esperaba, especialmente cuando se trata de una figura tan querida y admirada como Demet Özdemir. Sí, amigos, la protagonista de tantas historias románticas en la pantalla está de nuevo en el centro de atención, pero esta vez no es por un nuevo proyecto o un romance hollywoodense, sino por algo que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es, bueno, impactante. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta bomba noticiosa, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Creemos contenido para ustedes día tras día, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que conquistó corazones en todo el mundo con su talento y belleza, siempre ha sido una figura mediática fascinante. La conocemos por su dulzura en pantalla, su profesionalismo y, por supuesto, por las polémicas que a veces la rodean, como suele suceder con las grandes estrellas. Sin embargo, la noticia que ha surgido recientemente va más allá de lo que podíamos imaginar. Estamos hablando de un giro inesperado en su vida personal, algo que ha pillado por sorpresa a la prensa, a sus fans y, sospechamos, a muchos de sus allegados. Para ser directos, la noticia impactante que ha emergido es que Demet Özdemir ha tomado una decisión radical sobre su carrera profesional, una que honestamente pocos previeron. No se trata de un nuevo papel, ni de una colaboración internacional de esas que ya nos tiene acostumbrados. Estamos hablando de un paso atrás, una pausa, un alejamiento voluntario de los focos que la han definido durante tanto tiempo. Y la razón detrás de esta decisión es lo que realmente ha generado el revuelo. Durante las últimas semanas, los rumores habían estado circulando, tímidas especulaciones que apenas insinuaban algo inusual. Se la veía más reservada, menos activa en redes sociales, y los encuentros con la prensa eran más escasos. Pero nadie anticipó la magnitud de lo que estaba por revelarse. La información, confirmada por fuentes cercanas a la actriz y posteriormente insinuada por ella misma a través de un comunicado sorprendentemente escueto, apunta a que Demet ha decidido enfocarse en un aspecto de su vida que hasta ahora había mantenido bajo un velo de privacidad: su salud mental. Así es, amigos. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades sean invencibles y estén siempre radiantes, Demet Özdemir ha elegido ser vulnerable y honesta sobre la necesidad de cuidar su bienestar emocional. Este gesto, que para muchos es un acto de valentía y un ejemplo a seguir, ha sido interpretado de diversas maneras. Por un lado, hay una ola de apoyo masiva, admirando su coraje para priorizar su salud. Por otro, no han faltado las voces de sorpresa, aquellos que se preguntan qué ha llevado a esta situación, y algunos incluso expresan preocupación por el futuro de su carrera. La decisión de tomarse un tiempo de descanso, de desconectar de la exigente industria del entretenimiento, no es algo que se tome a la ligera, especialmente para alguien en la cúspide de su éxito. Demet, quien ha sido una de las actrices más prolíficas y solicitadas de Turquía, con una agenda repleta de proyectos ambiciosos, ha elegido un camino diferente. Se habla de que desea dedicarse a sí misma, a su crecimiento personal, a reflexionar y recargar energías. Esto podría implicar desde terapias, retiros espirituales, hasta simplemente pasar más tiempo con sus seres queridos y dedicarse a actividades que le aporten paz y serenidad. Es importante destacar que este tipo de decisiones, aunque puedan parecer drásticas desde afuera, suelen ser el resultado de un proceso interno profundo. El ritmo frenético de la fama, las constantes presiones, las expectativas del público y la industria pueden pasar factura a cualquiera, incluso a las personalidades más fuertes. El hecho de que Demet haya decidido exponer esta faceta, compartiendo con sus seguidores su necesidad de autocuidado, marca un antes y un después en la percepción de la salud mental en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a nivel global. Recordemos que en el pasado, hemos visto casos de artistas que han sucumbido a la presión, y muchos de ellos lo han hecho en silencio, sufriendo en privado. La decisión de Demet Özdemir de hacer pública su pausa, sin entrar en detalles morbosos, es un mensaje poderoso. Es un recordatorio de que ser un ídolo no significa ser perfecto, y que la fragilidad humana es algo que debemos abrazar y comprender. Su ejemplo podría animar a muchas otras personas, tanto
Amosas como anónimas, a buscar ayuda y a priorizar su bienestar mental sin temor al estigma. ¿Y qué significa esto para su carrera? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Volverá con más fuerza? ¿Explorará otras facetas artísticas? ¿Se dedicará a algo completamente diferente? La verdad es que en este momento el futuro profesional de Demet Özdemir es una incógnita. Y quizás esa sea la belleza de su decisión, liberarse de las ataduras y permitir que la vida la lleve a donde deba ir. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha generado un debate muy necesario. Ha puesto sobre la mesa la importancia de la salud mental en una industria que a menudo glamouriza el sacrificio y la dedicación extrema. Ha demostrado que el éxito no es solo reconocimiento y aplausos, sino también equilibrio y paz interior. Sus fans, en su mayoría, han reaccionado con un amor y una comprensión admirables. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, deseándole lo mejor y expresando que estarán esperándola pacientemente cuando decida regresar. Este es un testimonio del vínculo especial que Demet ha forjado con su audiencia, un vínculo que va más allá de sus personajes y sus apariciones públicas. Por otro lado, la industria, los productores, los guionistas, todos están ahora a la expectativa. Su ausencia deja un vacío, pero también abre puertas para nuevos talentos y nuevas historias. Es un recordatorio de que por muy importante que sea una figura, el engranaje del entretenimiento sigue girando. Sin embargo, es innegable el impacto que tendrá su pausa en los proyectos que ya estaban en marcha o en planes. Más allá de las especulaciones y los análisis, lo verdaderamente conmovedor de esta noticia es la autenticidad que ha demostrado Demet Özdemir. En un mundo de apariencias, ella ha elegido mostrar su verdad, su necesidad de detenerse y cuidarse. Es un acto de humildad y fortaleza que la humaniza aún más y la acerca a su público de una manera profunda. En resumen, la noticia impactante es que Demet Özdemir, la estrella que todos admiramos, ha decidido tomarse un merecido descanso para priorizar su salud mental. Esta decisión, que nadie vio venir, es un acto de valentía que rompe con los estereotipos de la industria del entretenimiento. Ha puesto de manifiesto la importancia vital del bienestar emocional y ha generado una ola de apoyo incondicional por parte de sus seguidores. Su camino futuro en la actuación queda en suspenso, pero su mensaje de autocuidado resuena con fuerza. La repercusión de esta noticia trasciende las fronteras de Turquía. Demet Özdemir no es solo una actriz local, es un fenómeno global. Sus dramas han sido doblados y distribuidos en innumerables países, ganando una legión de seguidores que la ven como un referente de belleza y talento. Por ello, su decisión de priorizar su salud mental tiene un eco aún mayor. En una era donde la salud mental se está empezando a desestigmatizar gradualmente, el testimonio de una figura de su calibre es invaluable. Hemos sido testigos de cómo muchas celebridades han luchado en el pasado con la presión de la fama. En ocasiones, estas luchas se han manifestado en comportamientos erráticos, adicciones o incluso tragedias. Ver a Demet Özdemir tomar un camino proactivo, eligiendo el autocuidado antes de llegar a un punto crítico, es inspirador. No se trata de una retirada forzada por el agotamiento extremo, sino de una elección consciente para preservarse y, quién sabe, quizás para regresar con una energía renovada y una perspectiva aún más profunda. Imaginemos el escrutinio al que está sometida una estrella de su talla. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada declaración es analizada al detalle. La industria del entretenimiento con sus horarios extenuantes, sus rodajes maratonianos y la constante exigencia de estar siempre disponible, puede ser un caldo de cultivo para el estrés y la ansiedad. Es un modelo de trabajo que hasta hace poco se glorificaba, pero que ahora, afortunadamente, está siendo cuestionado. El comunicado, aunque escueto, ha sido suficiente para encender las alarmas y, al mismo tiempo, para generar una corriente de empatía. El hecho de que no haya entrado en detalles específicos sobre su malestar mental, salvo por la mención general de salud mental, es también un gesto inteligente. Permite a quienes la apoyan entender la magnitud de la situación sin caer en el morbo o la especulación innecesaria. Se trata de su espacio personal, y su derecho a mantenerlo así es tan importante como su derecho a compartir lo que se sienta cómoda compartiendo. Los productores y directores que tenían planes para ella ahora tendrán que ajustar sus agendas. Las negociaciones de nuevos proyectos se detendrán. Pero paradójicamente esta pausa podría ser una oportunidad para que la industria explore nuevos rostros y nuevas narrativas. El vacío que deja una estrella del tamaño de Demet Özdemir es inmenso, pero también es su
N espacio que puede ser llenado por la próxima generación de talentos, quienes a su vez podrán aprender de este ejemplo de priorización personal. Es crucial que el público comprenda que el bienestar emocional no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Para las celebridades, que a menudo llevan vidas públicas tan expuestas, esta necesidad se magnifica. El aplauso y el reconocimiento son gratificantes, pero no son suficientes para llenar un vacío emocional. La paz interior, el equilibrio y la conexión consigo mismo son los pilares de una vida plena y, por ende, de una carrera sostenible a largo plazo. La comunidad de seguidores de The Method de Mir ha demostrado una madurez admirable. En lugar de las críticas o las presiones por un regreso inmediato, han respondido con mensajes de amor, comprensión y apoyo incondicional. Esto habla del profundo respeto que le tienen, no solo como actriz, sino como persona. Es un recordatorio de que, más allá de los personajes que interpreta, existe un ser humano que tiene derecho a su propia vulnerabilidad y a sus propios procesos de sanación. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta noticia para el público en general? La más importante es que nadie está exento de pasar por momentos difíciles en cuanto a su salud mental. La fama, la fortuna o el éxito profesional no son escudos protectores. El estrés, la ansiedad y la depresión son condiciones humanas que pueden afectar a cualquiera, en cualquier momento. La valentía de The Method de Mir reside en haber puesto el foco en su bienestar, en haber reconocido la necesidad de parar y cuidarse, y en haberlo comunicado de una manera que sin duda, servirá de inspiración para muchos. Su decisión de tomarse un tiempo no significa el fin de su carrera, sino quizás una redefinición. Puede que regrese con proyectos aún más significativos, con una energía renovada y una perspectiva más profunda. O quizás esta pausa le lleve a explorar otros caminos creativos o personales que la satisfagan aún más. El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que este capítulo en su vida será recordado no solo por su impacto en la industria del entretenimiento, sino por el valiente mensaje de autocuidado que ha transmitido al mundo. En definitiva, la noticia de que The Method de Mir ha decidido tomar un respiro para enfocarse en su salud mental es un acontecimiento de gran magnitud. Es un giro inesperado que nos obliga a reflexionar sobre las exigencias de la vida pública y la importancia primordial del bienestar emocional. Su valentía al exponer esta faceta de su vida, en lugar de ocultarla, marca un hito y sienta un precedente positivo. Estamos ante un acto de fortaleza que humaniza a la estrella y la acerca aún más a sus seguidores. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les parece esta noticia? ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Creen que otras celebridades deberían seguir su ejemplo y hablar abiertamente sobre la importancia de su salud mental? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Su perspectiva es lo que hace este canal tan especial y dinámico. Compartan sus pensamientos y participen en la conversación. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y les ha gustado nuestra cobertura. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta importante noticia. La difusión de este mensaje es fundamental. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es nuestro motor y nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, sorpresas y reflexiones. Hasta pronto.